Music licensing reimagined. Artlist.io. Chicos, buenos días. Nos permitimos grabar este video para apoyarlos en el proceso de registro de las operaciones comerciales en esquema de cuenta T. Decidimos repasar un poco acerca de lo que es la cuenta y lo que es la cuenta T para que su aprendizaje sea un poco más nutritivo y esto les quede como ayuda para su futuro. Aprendiendo el uso de las cuentas T. Primero vamos a repasar qué es una cuenta contable y luego miramos a ver en qué consiste el esquema de la cuenta T y cómo lo podemos usar para registro de operaciones comerciales. Bien, existen muchas definiciones acerca de lo que es una cuenta. Algunas de esas definiciones nos dice que una cuenta es un instrumento en el cual o con el cual nosotros podemos registrar los movimientos económicos y financieros de una organización, de una empresa, de tal forma que cualquier operación, cualquier hecho económico que se dé debe quedar registrado en las cuentas. Esto por cuanto las cuentas son el fiel reflejo de la realidad del negocio, de todo lo que va transcurriendo en la vida de la empresa. Quiere decir que la contabilidad hace historia acerca de la empresa, pero también nos muestra en qué condiciones se encuentra el negocio en un momento determinado. Y la mejor forma de llegar a ese punto es registrar las operaciones en las cuentas contables. Otra definición nos dice que una cuenta no es más que un término o un nombre que se usa para registrar hechos económicos, para registrar resultados, para registrar recursos, para registrar obligaciones. En ese sentido, entonces una cuenta no es más que un término en el cual se agrupan aquellos hechos o aquellos recursos que resultan por sus características ser homogéneos. Entonces cuando hablamos de caja, la caja agrupa aquellos hechos que resultan ser homogéneos, aquellos recursos que son homogéneos en sus características. Cuando hablamos de obligaciones con bancos nacionales, estamos hablando de obligaciones que tienen las mismas características y que por eso las agrupamos bajo el mismo término, bajo el mismo nombre. Esos son algunos ejemplos. Bien, una vez que hemos entendido lo que es una cuenta contable, procedemos a estudiar lo que es la cuenta T. Y ustedes que la cuenta T no es más que una forma, un formato, una representación, la más simple que podemos encontrar en contabilidad para hacer registros contables. Quiere decir que la cuenta T no es más que el registro gráfico de lo que es una cuenta. La representación gráfica más simple de una cuenta lo constituye el esquema de cuenta T. Este esquema de cuenta T está constituido por unas partecitas que lo conforman. Lo primero que podemos observar aquí es el código. Luego observamos lo que es el nombre. Quiere decir que cada cuenta tiene que tener su código y tiene que tener su nombre. Asimismo, tiene un lado izquierdo al que llamamos debe o débito, tiene un lado derecho al que llamamos haber crédito. Entonces, cuando pregunten qué es el debe o débito de una cuenta, no es más que el lado izquierdo de la cuenta. Cuando nos preguntan qué es el haber o el crédito, no es más que el lado derecho. Algunas cuentas se incrementan del lado del débito y otras se incrementan del lado del crédito. Cada vez que hacemos un registro o registramos un valor en la columna del débito de una cuenta o debe, eso se llama cargo.
y cada vez que registramos o hacemos una anotación en la columna del haber o el crédito de una cuenta, eso se llama abono. Por otra parte, la sumatoria de todos los cargos de una cuenta o todos los registros en la columna del debe de una cuenta constituyen la sumatoria, lo que se llama movimiento débito. Por otra parte, la sumatoria de todos los abonos o los registros en la columna del haber o crédito de una cuenta, la sumatoria se llama movimiento crédito. Al final, cuando se confrontan estos dos movimientos, teniendo en cuenta que uno de ellos puede ser mayor, en algunos casos tienen el mismo valor al final de un periodo, entonces estaremos diciendo que los dos valores se cancelan mutuamente. Pero cuando uno de ellos es mayor, por ejemplo, cuando el débito es mayor al crédito, al sustraer de ese movimiento débito, el movimiento crédito, todavía nos va a quedar una fracción del débito, entonces el saldo va a ser débito. Es decir, que el saldo no es más que ese remanente que surge de confrontar movimientos, ya sea débito con el crédito o débito con ya sea crédito con el débito. Por ejemplo, cuando tenemos una cuenta caja, tenemos 10 millones de incremento en caja al debe, es decir, se registraron cargos por 10 millones y se registraron abonos por 5 millones. Cuando confrontamos el total movimiento débito con el total movimiento crédito, vamos a tener que el movimiento débito suma 10 y el movimiento crédito suma 5. Quiere decir que los incrementos fueron mayores que las disminuciones. Todavía nos queda un saldo, y ese saldo, ¿qué naturaleza tiene? Sería naturaleza débito, saldo es débito. Por ejemplo, cuando tenemos obligaciones bancarias, debemos 20 millones al banco, los incrementos del banco se registran de este lado. Las deudas bancarias, las obligaciones financieras, se registran de este lado. Sus incrementos se registran de este lado, en el haber o en el crédito. Tenemos aquí un movimiento crédito por 20 millones. Y si lo que logramos cancelar durante el periodo fueron 7 millones, tendríamos de este lado un movimiento débito por 7 millones. Al confrontar el movimiento crédito de 20 con el movimiento débito de 7 millones, esto nos estaría diciendo que todavía allí queda una fracción de los incrementos del crédito, por lo cual el saldo es crédito. Y en ese caso el saldo nos estaría dando 13 millones de pesos al crédito, saldo crédito. Es así como funciona esto, pero esto depende de la naturaleza de las cuentas. Hay que estudiar entonces lo que sería la naturaleza de las cuentas. Teniendo en cuenta que existen varios tipos de cuentas, las cuentas las podemos entender de la siguiente manera. Tenemos cuentas reales o de balance, que son el activo, el pasivo y el patrimonio. Básicamente eso que conforma el balance o ecuación patrimonial, donde nos dicen que los activos siempre van a equivaler a las deudas con terceros más las deudas con los dueños, es decir, activo es igual al pasivo más el patrimonio, siempre equivale. Eso son cuentas de balance, son cuentas reales. Pero existen unas cuentas que nacen al inicio del periodo contable, es decir, el 1 de enero, y desaparecen o se cancelan a 31 de diciembre. Son cuentas transitorias, son cuentas de resultado. ¿Por qué? Porque ellas son las que nos informan el resultado de la operación de la empresa durante un periodo de un año. Y entonces los ingresos, los gastos y los costos son cuentas de resultados o son cuentas transitorias. Transitorias porque solamente su vida demora un año. Por ejemplo, en el 2023 los ingresos me van a reportar un valor que corresponde a ese periodo 2023. Los gastos me van a reportar otro valor que corresponde a los gastos del 2023. Y los costos me van a reportar los costos del 2023. Para el año 2024 los ingresos serán los del 2024. Y para el año 2024 los gastos serán los de ese periodo e igual los costos. También tenemos otras cuentas que son las cuentas de orden. Esas cuentas son unas cuentas especiales que se utilizan solamente cuando se presentan hechos o se pueden llegar a presentar hechos que aún no se han realizado, hechos que aún no se han dado, pero que existe cierta probabilidad de que se den en el futuro, ya sea a favor de la empresa, ya estaremos hablando de cuentas de orden de dólar,
o ya estaría afectando a la empresa, generando un pasivo para la empresa, y hablamos de cuentas de orden acreedoras. Entonces, cuando existe la probabilidad de que ese hecho se dé en el futuro, nosotros de manera previa podemos hacer unos registros, pero estos registros no corresponden a hechos realizados, sino que se pueden llegar a dar, por lo cual estas cuentas no reflejan situaciones que se han dado en la vida de la empresa. Bien, entonces, entendiendo esto, podemos estudiar los activos y los pasivos como cuentas de orden, cuentas reales o cuentas de balance. Los activos que representan esos recursos, esos bienes con los que cuenta la organización, los podemos clasificar en tres grandes grupos. Tenemos activos circulantes, activos fijos o no circulantes, y tenemos activos diferidos. ¿Qué son los activos circulantes? Pues los activos circulantes son aquellos recursos con los que cuenta el negocio que son de fácil convertibilidad en efectivo durante el transcurso del periodo de un año. Quiere decir que si yo hoy elaboro mis estados financieros, mi balance, y tengo unas cuentas con unos saldos, y esos saldos de esas cuentas se pueden llegar a convertir en efectivo en un periodo no mayor a un año, estamos hablando de un activo corriente o un activo circulante. Y el ejemplo de ello es la caja, que ya está convertida en efectivo, lo que tenemos en banco, que también está convertido en efectivo, las inversiones a corto plazo o temporales, un CDT a 60 días, a 90 días, a 180 días, a 360 días. Es un ejemplo de lo que vendría siendo un activo circulante, aquello que en un plazo no mayor a 365 días se puede convertir en efectivo. Tenemos las mercancías, que también las podemos convertir en efectivo. Tenemos las cuentas por cobrar al cliente cuando son de corto plazo. Tenemos documentos por cobrar cuando son de corto plazo, deudores diversos cuando son de corto plazo, y anticipo a proveedores cuando son de corto plazo. Cuando hablamos acá de corto plazo, estamos hablando de que la proyección para convertir estos recursos en efectivo no supera el año desde el momento en que se establece su saldo. Pero hay unos recursos con los que cuenta la empresa que ella los adquiere para durar un periodo de tiempo mayor o superior a un año. Entonces, cuando establecemos el saldo de estos bienes y su periodicidad para convertirse en efectivo supera el año, ya no podemos hablar de activo circulante, sino que tenemos que hablar de activo no corriente o activo no circulante o activo fijo. ¿Qué ejemplo podemos tener aquí? Terrenos, los edificios, los muebles, los equipos de oficina, los equipos de cómputo, los aparatos electrónicos, equipos electrónicos, la maquinaria y equipo, depósitos de garantía superiores a un año, las inversiones a largo plazo que realiza la empresa. Ahí entonces estamos hablando de bienes que la empresa adquiere para durar con ellos más de un año, y entonces estaríamos hablando de activos fijos o activos de larga data, de largo plazo. Es por ello entonces que se catalogan bajo este concepto, bajo este grupo, estos recursos. Por ejemplo, cuando una empresa compra terrenos o compra un edificio, no es para venderlo en 3 meses, a menos que se dedique a comprar y a vender ese tipo de bienes, que en todo caso entonces estaríamos hablando de un activo circulante. Pero cuando la empresa lo adquiere para usarlo, estamos hablando de un activo fijo. Además de eso, tenemos otros activos que catalogamos como activos diferidos o cargos diferidos. Aquí estamos hablando entonces de aquellos bienes que la empresa adquiere pero que están destinados a ser consumidos. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues de aquellos bienes que la empresa adquiere para usarlos, y en la medida en que la empresa los usa en un corto plazo, ellos tienden a desaparecer. ¿De qué hablamos aquí? Pues hablamos, por ejemplo, de la papelería, los útiles y la papelería que se compran para 2 o 3 meses. Al cabo de esos 2 o 3 meses
esos recursos ya han desaparecido, ya se han gastado. Hablamos también de lo que es los elementos de aseo, hablamos de los elementos de cafetería, cuando se compran para un mes, a medida que van pasando los días se van consumiendo, se van gastando y entonces ya esos bienes tienden a perder valor porque se han consumido. Esos son los activos diferidos. En ese sentido, también podemos hablar de los gastos que pagamos de manera anticipada. Cuando pagamos un arriendo por anticipado, 2 meses de arriendo que cancelemos por anticipado, a medida que vayan transcurriendo los días, el valor de ese anticipo que dimos y que constituía un recurso para la empresa, aunque estuviera en manos del tercero, se irá consumiendo. Cuando lleguen los 2 meses ya no va a quedar nada de ese anticipo. Esos son los activos diferidos. Asimismo, hablamos de la clasificación de los pasivos. Los pasivos que representan esas deudas que la empresa tiene con terceros, esas obligaciones por las cuales tendrá que transferir los recursos en el futuro para cancelarlas, también los podemos clasificar, pero acá no lo hacemos de acuerdo al grado de conversión a efectivo, sino acuerdo al grado de exigibilidad. Entre más exigible sea una obligación en el corto plazo, la vamos a catalogar como pasivo circulante o pasivo de corto plazo o pasivo corriente. Quiere decir que aquellas obligaciones, desde el momento en que se establece su saldo y que tendrán que ser canceladas en un periodo de tiempo que no supere el año, la vamos a catalogar como pasivo circulante o pasivo de corto plazo. En este sentido tenemos las deudas con proveedores a 30, 60 días, documentos por pagar a 30, 60, 180 días, los anticipos de los clientes. Cuando recibimos anticipos de un cliente, en cuenta de lo que él nos compra, eso también lo podemos llevar como un pasivo corriente. Los gastos pendientes de pago, como los servicios públicos, los impuestos por pagar a corto plazo, estos constituyen pasivos, obligaciones corrientes. Pero tenemos otras obligaciones que son de largo plazo. Son aquellas obligaciones, por ejemplo, cuando se adquiere un crédito bancario y en el momento en que se establece su saldo, su valor, se reconoce su valor, ese crédito va a ser cancelado en un plazo superior a 5, 10 años. Y entonces esa fracción de ese crédito que supera el año para ser cancelada constituye una obligación de largo plazo. Y estamos hablando ahí de un pasivo fijo o de un pasivo de largo plazo. Hablamos también de algunos documentos por pagar que la empresa adquiere de largo plazo, un pagaré, una letra de cambio, de hipoteca. Ese tipo de obligaciones constituyen pasivos de largo plazo. Bien, hablamos también de que en los pasivos se identifica un grupo de pasivos que se reconoce como pasivos diferidos. ¿Y esto qué representa? Representa aquellas obligaciones que contrae la empresa y que en la medida en que la empresa brinda el servicio que se comprometió a suministrar, las podrá ir cancelando. Por ejemplo, cuando nos pagan un arriendo de manera anticipada, teniendo en cuenta que el objeto, la razón de ser de la empresa no es dedicarse a prestar arrendamientos, y recibe un anticipo, un arrendamiento a medida que vayan transcurriendo los días. Si se recibieron 5 o 10 millones de pesos para arrendar un bien durante 5 meses, a la medida que vayan transcurriendo los días y ese tercero que hizo ese anticipo vaya usando el bien, la obligación que nosotros tenemos con él a recibir el anticipo irá desapareciendo. Eso es un pasivo diferido. Igual cuando nos pagan intereses de manera anticipada, en la medida en que vayan transcurriendo los días, ese pasivo va a desaparecer. Entonces, estamos hablando aquí de que existen unos pasivos diferidos y que los catalogamos en un tercer grupo. Bien, así como estudiamos las cuentas activo, pasivo y patrimonio, teniendo en cuenta que el patrimonio representa esa deuda interna que tienen con los dueños del negocio,
y que ahí registramos la deuda por aportes con los dueños, pero también por las obligaciones, por las ganancias que ellos obtienen por los ejercicios, las actividades que desarrolla la empresa. Ahora procedemos a estudiar lo que son los ingresos, los gastos y los costos. Estas que llamamos cuentas nominales o cuentas de resultado, porque de ellas es donde se determina si la empresa obtuvo ganancia o obtuvo pérdida durante un periodo de tiempo de un año. Podemos decir entonces que los ingresos representan ¿qué? Pues los ingresos representan esa operación, esa actividad que desarrolla la empresa pretendiendo generar ganancias, pretendiendo generar beneficios para la empresa. Entonces, ¿un ingreso qué es? Es toda operación que desarrolla la organización pretendiendo generar ganancias. Y un ejemplo típico de esto son las ventas. Cuando la empresa vende, lo hace porque busca generar ganancias para la organización. Pero no solamente a través de las ventas se generan ganancias, también a través de las inversiones que realiza la empresa. Cuando la empresa invierte en acciones, cuando la empresa invierte en un CDT, un título de valor, también busca generar ganancias para la empresa. Entonces tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de ingresos. Existen ingresos operacionales y existen ingresos no operacionales. ¿Cuáles son los operacionales? Pues son aquellos ingresos que están relacionados con la actividad normal del negocio, con la razón de ser. ¿Y cuál es la razón de ser de la empresa? Pues lo que llamamos objeto social. Si una empresa es constituida para vender muebles, cada vez que vende un mueble estará generando un ingreso operacional. Vende una cama, vende una mecedora, vende un sofá, vende un juego de cuartos, vende un juego de sala, vende un juego de comedor. Estamos hablando ahí de que esos son ingresos operacionales. Pero cuando esa empresa tiene un local, una bodega que no usa y la arrienda, esa misma empresa que fue constituida para comercializar inmuebles puede arrendar un local con el que ella cuenta, sí, y va a obtener un ingreso de ahí, sí, y ese ingreso es operacional, no. ¿Por qué? Porque no guarda relación con su actividad principal. Su actividad principal es vender muebles. Entonces, ¿ese ingreso lo puede captar la empresa? Claro que lo puede captar, pero sería un ingreso no operacional porque no guarda relación con la actividad normal del negocio. En Colombia, en nuestro país, los ingresos los identificamos con el código 4, todo lo que es ingreso inicia con 4 en el plan de cuentas, mientras que lo que es ingreso operacional, que son grupos que resultan de acá de la clase de cuenta 4, se catalogan como 41, y los ingresos no operacionales los catalogamos como 42. Una vez que estudiamos los ingresos, procedemos a estudiar los gastos. Los gastos, ¿qué representan? Pues representan lo contrario al ingreso. Mientras que el ingreso representa aquellas acciones, aquellas actividades que pretenden generar ganancias, el gasto es esa actividad que se tiene que dar para mantener la empresa en marcha, para mantener la empresa operando. Y existen también distintos tipos de gastos. ¿Qué son los gastos entonces? Pues básicamente los gastos lo que representan son los consumos que realiza la organización para mantenerse en operación. ¿Y qué tipo de gastos podemos llegar a tener? Pues tenemos gastos relacionados con el área de administración del negocio y tenemos gastos relacionados con el área de ventas. Un negocio, para poder operar, necesita quien lo administre. Necesita un equipo de trabajo en el área administrativa. Ese equipo de trabajo consume recursos, papelería, útiles de oficina, elementos de aseo, tiene que usar equipos, servicios públicos, arrendamientos. Y entonces, en ese sentido, los gastos representan el consumo que se haría en el área de administración. Pero también existen unos consumos que se dan para poder vender.
Entonces la empresa, para poder vender, necesita contratar un personal que atienda a los clientes, necesita contratar un personal que ubique los productos en la sala de ventas, necesita elementos de aseo para el área de ventas, necesita servicios públicos para el área de ventas, necesita muchas veces servicio de transporte para vender los productos, consume combustible, lubricantes, llantas, mantenimiento de vehículos para poder distribuir o vender sus productos. Entonces también salario del personal que realiza las ventas. Entonces esos gastos ya no serían del área de administración, esos consumos son del área de ventas. En Colombia los gastos los catalogamos con el código 5 y el grupo de gastos operacionales de administración, porque estos gastos guardan relación con la razón de ser del negocio, por eso los llamamos gastos operacionales de administración, se catalogan con el código 51, mientras que los que están relacionados con la actividad de vender, operacional de vender, vendemos porque tenemos que realizar la actividad normal del negocio, entonces esto lo catalogamos con el código 52. Pero también existen unos gastos que no guardan relación con la razón de ser, con la actividad normal del negocio. Por ejemplo, los intereses. Los intereses no es normal que para poder operar tengamos que pagar intereses. Y entonces el interés es un gasto no operacional, no guarda relación con la razón de ser del negocio. Y en ese sentido, no podemos decir que es operacional. Otros gastos que pueden considerarse extraordinarios, que no guardan relación con la actividad del negocio, también los podemos catalogar. Por ejemplo, algunas, cuando se toca responder por demandas, algunas indemnizaciones a terceros, por daños a terceros, durante la actividad de la empresa, de pronto se produce un accidente y ahora hay que responder por ello, pues esto tampoco está relacionado con la actividad normal del negocio. No es normal que en la empresa se presenten accidentes. Entonces, esas indemnizaciones también las podemos manejar como gastos no operacionales. Bien, y esos gastos no operacionales en Colombia los catalogamos dentro del grupo 53. Además de los gastos que representan consumos, también tenemos el concepto de los costos. Y los costos, pues tenemos dos grandes grupos. Tenemos costos de venta, tenemos costos de operación y producción. Cuando hablamos de costos de producción, que son más fáciles de entender, decimos que son consumos al igual que los gastos, pero que son distintos a los gastos en qué. En que los costos representan ese consumo de materiales, de servicios, de trabajo que se realiza para producir un nuevo bien, para producir un nuevo servicio. Quiere decir que los gastos al final del periodo no se materializan en un nuevo bien, mientras que los costos sí. Lo que hacemos es transformar materiales, trabajo humano, servicios, etcétera, en un nuevo producto. Cuando fabricamos una silla, tenemos que utilizar madera, que es materia prima, tenemos que utilizar pinturas, disolventes, tenemos que utilizar trabajo humano en la sala de corte, en la sala de acabado, en la sala de ensamble, sala de pintura, etcétera. En todos esos departamentos vamos usando trabajo humano y vamos usando materiales. Y al final obtenemos una silla acabada, terminada, 100%. Es un nuevo producto donde están invertidos todos esos recursos que la empresa consumió. Y ahí estamos hablando de costos. Mientras que el gasto, no, el gasto es algo que se consume, algo que se tiene que pagar a terceros, algo que se le transfiere a los terceros para que la empresa pueda mantenerse en operación. En ese sentido, el gasto es distinto del costo. Y por eso algunos autores, hablando técnicamente, dicen que el costo se capitaliza, mientras que el gasto no se capitaliza. Es decir, que el costo se convierte en nuevo capital, mientras que el gasto no. El gasto simplemente es un consumo que se da y algunos consideran entonces que es irrecuperable. Bien,
Pero existe otro concepto que se conoce como el costo de venta. ¿Y qué es el costo de venta? El costo de venta es ese consumo que se da para poder realizar la operación de venta. Quiere decir que la empresa, para poder vender, tiene que consumir. Sí, ¿qué se consume la empresa? Si nosotros fabricamos una silla, la tenemos en la bodega, eso es un producto terminado, eso es un activo. Pero si vendemos la silla, tenemos que entregar la silla para poderla vender. Y si fabricar la silla nos costó 50.000 pesos, pero la vendemos, generamos un ingreso en venta de 100.000, significa que vamos a recibir un activo que va a estar valorado en 100.000, producto de la operación de venta. Se genera el ingreso, pero generar ese ingreso conlleva a que tengo que entregar un bien que era mío, que era la silla, y en la que había invertido 50.000. Quiere decir que siempre que vendemos se materializa también un consumo, y ese consumo para realizar la acción de venta es lo que se conoce como costo de venta. Quiere decir que el costo de venta solamente se da cuando vendemos, y tenemos que entregar un bien de menor costo por uno de mayor costo para poder vender. Eso es lo que conocemos como costo de venta, el sacrificio financiero que hacemos de un bien que tenemos y que entregamos en venta para poder generar la venta. Bien, y una vez que hemos entendido esos conceptos, ahora procedemos a estudiar la naturaleza de las cuentas. Para poder registrar operaciones, necesitamos entender la naturaleza de las cuentas. Y así, entendemos ahora que los activos tienen un comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento de los activos? Pues los activos son de naturaleza débito. ¿Y esto qué quiere decir? Que siempre que un activo se incrementan las columnas del débito o débito. Mientras que su disminución, entonces se tendría que registrar, ese abono tendría que registrarse, que representa una disminución en la columna del haber o del crédito. Por ejemplo, cuando se incrementa la caja de una empresa, ese incremento por 10 millones de pesos lo registramos en la columna del débito. Y cuando tenemos que pagar en efectivo determinado valor, esa disminución de la caja la registramos en la columna del haber. Los pasivos tienen un comportamiento contrario a los activos. Los pasivos se incrementan en la columna del haber y disminuyen en la columna del debe o débito. Quiere decir que cuando se incrementan las obligaciones con el banco, esos incrementos se registran en la columna del haber. Y cuando le pagamos la obligación al banco, la disminución de esa deuda se registra en la columna del debe. El patrimonio pues tiene un comportamiento similar a los pasivos. Cuando los socios aportan dinero a la empresa, el incremento del patrimonio se registra en la columna del haber o crédito. Y cuando el socio se retira, se le devuelve, se hace la devolución de sus aportes o se le pagan las ganancias. Esa disminución de esa obligación con el socio, esa deuda interna, disminuye en la columna del debe. Quiere decir que el patrimonio es de naturaleza crédito al igual que el pasivo. ¿Y por qué? Porque es que los activos equivalen al pasivo más el patrimonio. Entonces aquí está la equivalencia. Bien. Ahora, los gastos, ¿de qué naturaleza son? Los gastos son de naturaleza débito, al igual que los activos, pero no porque sean activos. Recuerda que el activo representa recursos y el gasto lo que representa son consumos. En este sentido, el gasto se incrementa en sentido contrario al ingreso. ¿Y por qué? Ya lo vamos a ver. El gasto, cada vez que se incrementa, los gastos de nómina, los gastos por pago de arriendo, pago de servicios, la columna del debe, y disminuye en la columna del haber. Recuerda que el gasto es un consumo que representa lo que la empresa se está consumiendo para poder operar, y esto se puede dar, páguese o no se pague. Ahora, los costos son de naturaleza débito también. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento contrario al ingreso. Los costos son de naturaleza débito y cada vez que se da un incremento se registra en la columna del debe y su disminución en la columna del haber. El ingreso, al contrario que los costos y los gastos, es de naturaleza crédito. Es decir, que sus incrementos se registran en la columna del haber. Cada vez que se vende, se reconoce la venta y se registra en la columna del
haber o crédito, y las disminuciones en la columna del debe. ¿Por qué el comportamiento del ingreso es así? Porque recuerda que el ingreso es esa acción, esa actividad que realizamos buscando generar ganancia. Y cada vez que se obtiene la ganancia ¿para quién es? Pues para los dueños de la empresa. Y cada vez que la ganancia se liquida, pasa a conformar parte del patrimonio. Es decir, que se incrementa el patrimonio. Entonces, el ingreso tiene la misma naturaleza que el patrimonio. Y por eso es que el costo y el gasto tienen naturaleza contraria, porque el gasto lo que representa es lo que no es ganancia. Si nosotros, por ejemplo, vendemos la silla en 120.000 pesos, pero para poder vender la silla tuvimos que pagar administración, tuvimos que pagar al área de venta, y ahí nos consumimos 70.000 pesos o nos consumimos 30.000 pesos en gastos para poder vender la silla, y la vendimos en 120. Quiere decir que si el ingreso es 120 y el gasto es 30.000 pesos, pues de ahí estaremos diciendo que tenemos una utilidad bruta en ese momento de 90.000 pesitos. Luego a eso le restamos los costos de venta, compramos la silla por 50, la vendimos por 120 y nos gastamos 30. Entonces tendríamos entre costos de 50 y gastos de 30, tendríamos 80 contra el ingreso de 120. Quiere decir que la ganancia solamente sería de 40.000 pesitos. Es así como funciona esto, chicos, y por eso la naturaleza de las cuentas se da a veces en sentido contrario una de la otra. Esperemos que este video les sirva, les ayude a hacer el registro y a entender de manera general el comportamiento de las cuentas. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.